viene bien a Fona que esté ese marcaje Comunidad Valenciana, Liberty Seguros, que nosotros mismos estemos, Eras, Valverde, Eras, y ande ahí el asturianillo dando un paseo. No, yo creo que los corredores son lo suficientemente inteligentes para saber que uno de los rivales más difíciles posiblemente lo que queda de vuelta que van a tener es Santi Pérez, y lo saben porque, bueno, pues en una contrarreloj, una cronoescalada, el algodón no engaña. Muchas gracias. Ahí están ya al paso por Béjar. Pancartas, lógicamente, de apoyo para Roberto Heras. Mucho público también. Este repecho lo recordaba de una salida neutralizada un año. Sí. Es durísimo. Vamos, aquí pueden poner el puerto de la Cautella cuando quieran, ¿no? Porque todo el rato que llevan ya subiendo para ir llegando a Puerto de Béjar. Luego, después de un poco de bajada, otra vez subidas para llegar a Béjar. Y de salir de Béjar todavía sigue esa ascensión que ya de una manera constante les acercará a lo que sí que realmente es el inicio de la cobatilla. Y los balcones, las ventanas convertidos casi en tribunas, porque prácticamente no hay sitio en la acera, no hay ni 2 metros libres de un aficionado al otro, ¿eh? Muchísima gente nuevamente en la calle. Claro, es lógico, Roberto Heras es todo un mito ya en esta población, donde, bueno, que si bien es verdad que Santi Blanco lo ha dejado el ciclismo, aunque se hace Puerto de Béjar, está también Moisés Dueñas, ¿no? Del Relás Fuenlabrada. Y en ese aspecto, bueno, pues una cantera en esta ciudad que se sigue manteniendo viva, ¿no? Y sobre todo teniendo hombres como es Roberto Heras, esa afición al ciclismo en lo más alto, ¿no? Desde hace ya años. 20 kilómetros para el pelotón. Moisés Dueñas, un corredor que hizo una gran Vuelta a Burgos y un gran Tour del Porvenir, recuerden también, para el joven corredor del conjunto Relax Bodysol. Y una afición que realmente arrancó con la presencia de Laudelino Cubino, ¿no? Que está aquí también de Béjar. Ahora tiene un hostal prácticamente al pie del puerto. Bueno, perdón, hotel con piscina climatizada. Claro. ¿No? Un lujo, donde viene hace muchísimo, sigue muy volcado al ciclismo y en sí a la ciudad, porque fue uno de los grandes promotores de que la cobatilla tuviese estación de esquí. Tuvo que trabajar, yo sé, muchas gestiones con la Junta de Castilla y León, buscando contactos, buscando a ver dónde se podía sacar el dinero, y al final lo consiguió, y de una manera u otra. Por eso prácticamente ya el primer año que se inauguró la estación de esquí se llegó aquí en la Vuelta a España en el 2002, y bueno, pues lógicamente yo creo que una zona que va sacando pecho no solo ya de los ciclistas, sino también de un turismo alternativo, pues con la montaña, con el esquí y con muchas otras cosas que se puede hacer en esta zona. Aquí hay una miel riquísima y unos jamones de Guijuelo que está al lado. Bueno, a ver si cae alguno para mañana. Para todos. ¿Pero uno para todos o...? Uno para cada uno. Vale. Por cierto, el pelotón tirado por los Liberty. Tirado. Pero a un ritmo además endiablado, con Roberto Heras cerrando el grupo de sus compañeros y un hombre del equipo Comunidad Valenciana, y a continuación Alejandro Valverde. Y después Santi Pérez. Aquí los escapados, durísimo, entre que es el repecho, que saben que las fuerzas hay que seguir economizando. Bueno, casi nos da, ¿eh? Sí, sí. No, tranquilo. No, ha sido... Tenías que afinar más, porque no hubiese estado mal una primera imagen, un primer plano de un bidón para todos los que siguen aquí. Estaba Alfonso Galilea charlando con él, pero la verdad es que tiene que ser muy duro ahora para estos corredores ver lo que les queda por delante, lo que les está costando superar todas estas zonas entre puerto y puerto, lo que ha sido el puerto de Tercera del Cerro. Yo creo que estoy un poco entregados, ¿no? Quizá al destino que va a ser el de la lucha por la clasificación general de la Vuelta. Recuerden, 5 segundos separan solo a Roberto Heras y a Alejandro Valverde, a 1.45 Santi Pérez, a 2.02 Mancebo, quinto es ya Noza Alpero a 3.45. Uy, justísimo ha pasado ese bidón. Ha llegado el coche para cargar los nuevos, ha soltado el otro.
De los 4 de delante, 3 ya han quitado el plato. Tan solo aguanta el plato grande el colombiano Félix Cárdenas. Gente, ese gesto ya en la cara de José Luis Arrieta. A pesar de que en el puerto de tercera da la sensación de que iba con buenas sensaciones. Y ahí por detrás ahora volvemos a ver a Javier Pascual Rodríguez. Y se ha quedado ya David Cañada. Claro, ahí a la rueda, pues lógicamente uno solo es complicado. Pues sí, porque no era un terreno fácil, no era un terreno fácil para él. Ahí está Baranovsky, se está comportando muy bien en la montaña. Las pancartas que veíamos antes ya también para Roberto Heras, se va acercando, sube la intensidad en la vuelta a medida que llega esta ascensión a la cobatilla. El jersey oro, solo 5 segundos le separan respecto al hombre que lleva hoy el maillot blanco. Está Quique Gutiérrez, progresando también por la derecha, lógicamente intenta ropar a su líder en estos momentos, Santi Pérez, Álvaro Pino y el equipo Fonac. Auténtico griterío, como pueden escuchar, en favor de Roberto Heras. Como se acaba la etapa en alto, los ciclistas pueden quitarse el casco para la subida final. El primero en deshacerse de él ha sido Alberto López de Munain, el hombre del Euskaltel Euskadi. Sprint intermedio para el grupo del líder. 4.52, complicado efectivamente para los de cabeza, no solo por el tiempo, sino por el desgaste de fuerzas, como decía también antes Alfonso Galidea. Es que no ha habido un metro de tranquilidad, siempre es difícil, ¿no?, consolidar la fuga, hacer diferencias, y luego ya te metes en el terreno duro, y sobre todo lo que decíamos, ese alto de tercera categoría que ha castigado mucho las piernas de los ciclistas. 5,8 de pendiente media para este puerto, pero que tiene también algunas zonas muy exigentes, un par de kilómetros completos al 10% y alguna rampa. Es verdad que tiene algunas zonas de descanso, pero alguna rampa también de las que marcan diferencias. A punto de llegar a la pancarta de los últimos 15 kilómetros, los escapados Cárdenas, Alberto López de Munain, José Luis Arrieta, Tadej Valiavech. Hay algunas zonas en el kilómetro 12, después de pasar por la olla y la zona justo después del desvío hacia el Barco de Ávila. Hay unas zonas ahí con rampas que llegan a tener hasta el 17%, 15 kilómetros para la línea de meta. Un grupo que se mantiene ahí unido. Vaya ritmo que le están metiendo, ¿eh? Está efectivamente Valjavec, Alberto López de Munain, se han quitado el casco ya, aguanta con él aún José Luis Arrieta. Aunque ya se lo ha desabrochado, como veis. Nacido en San Sebastián, fincado en Navarra ya desde hace tiempo. Cuidado que Arrieta va a tirar otro bidón. Y el casco es lo primero que se va a quitar. Estaba llamando ahí al coche. Gutiérrez se ha quitado el casco, también se lo ha quitado Santi Pérez, se lo están entregando. Hablo de la cola del grupo del líder. El pecho durísimo a la salida de Béjar. Y todo eso que va minando la fuerza de los corredores. Está Piepoli en la parte izquierda también del grupo. Las fuerzas y la cabeza, o sea, vas todo el día rueda, dice a ver si paran un poco, por Dios, que paren un poco, y siguen y siguen y siguen y terminas tú diciendo, pero ¿cuándo se acabará la etapa? Así que luego ya te llega un cambio de ritmo y ya no pones mucho interés, ¿no? Ya es simplemente que sean las fuerzas, y responde vas para adelante, si no, pues nada. Juan Carlos. Nada, para hacerle una última pregunta a Alfonso Galilea, me la había dejado antes. Mira que has pillado escapadas, no acabas de fructificar ninguna, al final se va a enfadar Eusebio usted contigo. Hombre, pillar yo no es que las pille. El mérito es de los corredores, ¿no? La verdad es que es digno de elogio, ¿no? La actitud que están teniendo los corredores de Islas Banesto en esta vuelta. Hemos estado en prácticamente todas las escapadas importantes de esta vuelta. Y bueno, en principio la victoria que hemos logrado en Morella con Denis Menchov no ha sido fruto de una escapada, pero por lo menos por intentar no ha quedado. Esperemos que de aquí hasta el final de la vuelta llegue esa victoria deseada. ¿Qué te ha dicho Arrieta? ¿Que está bien, que está mal o cómo va? Pues igual que los otros tres, igual de bien, igual de mal que los otros tres. Pero el problema no son los de adelante, el problema son los de atrás, y la verdad que se lo están poniendo muy difícil a estos cuatro. Gracias, Alfonso. Ahí está Valverde. Qué espectáculo. En la cola del pelotón hemos llegado a la zona donde se sueltan todos los cascos, y aquellos que han decidido quitárselos no esperan a que llegue el coche. Están los auxiliares con los últimos bidones apostados en un lado y otro de la carretera, y ahí han tirado los cascos para que los recogieran. Ahí Carlos García Quesada a la par de Alejandro, bueno, pues para ataca José Luis Arrieta. alguna cosa. Ahí estamos viendo, efectivamente, busca la victoria
Intenta reaccionar ahí, como pueden ver, Félix Cárdenas, que no quiere perder aún la opción de ganar en esta Vuelta Ciclista España, e intenta llegar, y lo va a hacer ahí a la rueda de José Luis Arrieta, el corredor del conjunto de Illes Balears. Además, llega y quiere rematar, como pueden ver. Y ahora llega Cárdenas y lo que tú dices, para adelante. Valjavec, que me parece que está diciendo basta ya. Alberto López de Munain, que tampoco tiene fuerzas ya para meterse en la pelea. El racimo de 6 que era al principio se quedó en 5, 4 y ahora ya solo 2 aquí delante. Acabamos de pasar, porque claro, esta es la tierra de Eras, del Aurelino Cubino, pero también de uno de los pilotos nuestros del resumen, de Paco Marín, que acabamos de pasar por delante de su casa. Bueno, pues ha quedado en 2 ya la fuga. Félix Cárdenas y José Luis Arrieta. Y el pelotón va a pasar bajo la pancarta de los 15 kilómetros para la línea de meta. Ahí lo estamos viendo, efectivamente, el paso de la pancarta. Y ahí está Javier Pascual, que aguanta después del ataque que ha realizado. Ahí está Alejandro Valverde, maillot blanco de esta Vuelta Ciclista España. Carlos García Quesada y David Blanco también. Un corredor que está disputando por primera vez una carrera de 3 semanas. Sí que es un corredor que ya ha brillado en la Vuelta a Portugal, pero está ya superando ese límite, ¿no?, de días de competición que había tenido de manera continuada en su trayectoria. Y ahí está Santi Pérez, recuerden, con el maillot morado de la montaña, el asturiano. A cola precisamente de todos los hombres, primero de los Liberty, luego de los Comunitat Valenciana y Santi Pérez. Y Mancebo un poquito más atrás. Valjavec y Alberto López de Munain, que intentan aprovechar este pequeño tramo de descenso para acercarse a los 2 hombres de cabeza, pero con la debilidad que han mostrado en esa subidita anterior, yo supongo que en cuanto se empine un poquito la carretera volverán a irse para atrás. Y como habéis visto, aquí nadie dice la verdad. Decía Alfonso Galilea que estaba José Luis Arrieta igual de bien o igual de mal que los demás. De momento está mejor que Valjavec y que López de Munain. No, yo creo que Arrieta es que tiene mucha experiencia, sabe dosificar. Desde el mismo momento que se mete en una fuga, empieza ya a guardar fuerzas, ¿no? Y eso es un poco un don que te da la experiencia, los años en la bicicleta, y en este tipo de etapa lo saca provecho. Aquí hay mucho endurecimiento, tengo la sensación. Sí, porque hemos visto cuando Manolo Beltrán se acercaba a la moto. Koldo Gil ya se ha apartado, Baranowski ya empieza a endurecer. Ese gesto que ha hecho Manolo Beltrán de entregar el casco, y viene como enseguida tenía que apretar los dientes para no perder la rueda. Estaba Gómez Marchante también colocado ahí, el corredor del conjunto Paternina Costa de Almería, y efectivamente siempre que está llegando Baranowski está poniendo ese puntito extra en las ascensiones. Pecha Román también se ha quedado ya. Ya se han quedado del grupo del líder, ya se han quedado 15 en el camino. A 12 para meta los 2 de cabeza. El GPS os dirá algún detalle un poco diferente a los 2 escapados. A Cárdenas y Arrieta les han cantado 4 minutos y medio de ventaja, y en ese momento, como si se hubieran animado, han vuelto a ponerse de pie sobre la bicicleta, intentando ampliar esa ventaja. Están ellos ya en el 5.º kilómetro de la ascensión. Esta es una zona del 7,5%. Van a estar en esas zonas aproximadamente. Perdón, que estaba confundiéndome de gráfico. No, es una zona del 5%, la que está pasando ahora Arrieta y Cárdenas. Arrieta que busca abrirse ahí a ver si encuentra un poquito de colaboración. Lo que miraba era también para atrás, porque Valjavec se está reencontrando y está a punto de contactar con ellos 2. El que ya se ha quedado cortado es Alberto López de Munain. Bueno, y Alberto ya había demostrado que tenía sus apuros, ¿no?, por seguir el ritmo. Valjavec va un poquito más a gasoil, va más a ritmo, no puede hacer esos cambios de ritmo, posiblemente porque va un poquito más justo de fuerzas, pero bueno, si los 2 que se han ido no entran lo suficientemente fuerte, pues él a su paso vuelve a entrar, como lo estamos viendo. Esos repechos que veíamos antes, y al paso por Béjar ya
contaban también, digamos, en los perfiles que entrega también la organización en la subida. Y ahí están acercando ya hacia el cruce. Ellos tomarán hacia la derecha, si fueran hacia la izquierda tomarían la carretera dirección Salamanca. Pues es Levosol, uno de los auxiliares de Fonac, que le ha entregado también un poco de agua a Baljabek. Agua que le ofrecían a Arrieta y que no ha querido coger. Además tiene un hijo que anda muy bien en bicicleta. En el pelotón Levoso. del líder todo sigue igual. Tiran los Liberty, le siguen a rueda los hombres del Comunitat Valenciana. Bueno, eso de que sigue todo igual, se lo voy a decir a algún corredor, ¿eh? Me refiero que no hay nadie que se haya quedado. Hombre, Coldo Gil no se ha quedado. Claro, pero eso ya los he mencionado. Ah, bueno, Sí, pero fíjense ahí qué empeño que le es está que poniendo la Baranovski. velocidad, antes la velocidad era más cómoda, la que llevaba Coldo ya había llegado a su tope, ¿no? Y aquí ese cambio de ritmo que está realizando Baranovski es realmente exigente, asfixiante todavía más para aquellos que todavía les queda un puntito, pues que se queden a la par y empiecen a pasar ya la crisis. Ahora lo que es curioso es ver a Roberto Heras, que no va siguiendo a sus hombres, sino detrás del jefe de la montaña, en este caso de Santi Pérez. Imagen curiosa también la de Alberto Martínez, el hombre del equipo Relax Bodysol, cambiado de calle, sentado tranquilamente en una hamaca con las piernas cruzadas al lado del autobús, viendo cómo pasan los que hasta nada hace un par de horas eran sus compañeros de Vuelta Ciclista a España, en un tramo en el que están aparcados todos los autocares de los equipos, esperando que después de coronar desciendan los ciclistas. Cuidado que vuelve a haber cambio de ritmo en el pelotón, ¿eh? 3.35, 3.34 la diferencia, mantiene ahí Baranovski. Se ven cómo enfila esas primeras posiciones, pero aún gente que progresa. Javier Pascual, que dice basta ante este brutal ritmo que está poniendo ahora el corredor polaco del conjunto Liberty Seguros. Tortura, media rosca más de velocidad y ya que te sacan el puntito al cual puedes seguir, como ven ya los corredores 12 kilómetros. De uno en uno. Juan Magárate también se corta ahí en la parte trasera del grupo. Landis también estaba empezando a sufrir. Ahí ha progresado Sevilla. ahora por la parte derecha Luis Pérez. Roberto Heras, Alejandro Valverde siempre con el maillot abierto. Paco Lara, que aparece por la parte derecha, un corredor que está Óscar Sevilla ayudándole a ver si puede colocarle también en el T-Mobile para la próxima temporada. Ahí están viendo a Landis, bueno, ya se ha entregado, ¿no? Sí. Pero ya ven, séptimo en la general. Y Sevilla también se va a entregar, ¿eh? Trío de cabeza bajo la pancarta de 10 kilómetros meta. Ahí vemos efectivamente el paso por la pancarta de los 10 kilómetros. Sevilla también ha entregado la cuchara. Ya se le veía que estaba ahí haciendo agua un poquito la cola del pelotón, y es que la velocidad se veía que estaba siendo ya fuerte. Yo creo que Baranovski buscando acercar lo máximo posible a ese cruce, ¿no?, que pueda servir de referencia, donde seguro yo creo que será Marcos Serrano el hombre que prepare ya el terreno final para Isidro Nozal y que sea ya Roberto Heras que se la apañe como pueda. Fíjense, está a punto de cortarse también esa gente, esos corredores que van por la cola. Además está rodando ahí, obligando a ir un poco incómodos. Hace un poquito de viento en la cima, aquí también en la ascensión de la Covatilla. Observen ahí cómo va metiendo un poco de cuneta y obligando a rodar incómodo al grupo. Y gente ahí que se sigue ahí en el cuchillo, me quedo, no me quedo, tortura. Carlos García Quesada, que progresa también buscando buena colocación en las posiciones de cabeza. Ahí se abre uno de los corredores del conjunto Costa de Almería para entregar también el casco. Sí, justo donde tienen su autocar. Sigue habiendo auxiliares a un lado y a otro de la carretera que van dando los últimos bidones a sus hombres. Ahí el puerto ha suavizado un poco y Juan Magárate parece que se ha recuperado y ha vuelto a entrar. También estaba Iván Parra, el colombiano de Baqué. Saliendo de la localidad de La Hoya el trío de cabeza y dando aparentemente muy buenas sensaciones, tanto Félix Cárdenas como José Luis Arrieta, ¿eh? Pues les queda, ahí está el cruce, ya iban a girar hacia la derecha. Ese es el punto que indicaba Pedro antes, que puede ser quizá el punto final para el esfuerzo de Baranovski. Y ahora enseguida, en menos de un kilómetro, van a entrar en esas durísimas rampas del 14, del 15, del 17%. Están pues a unos 8 kilómetros estos, un poquito más, 8,5 para el final y los tres primeros, de la etapa. Y los tres primeros, perdona Carlos, de la clasificación juntitos. Y el Eladio que se pone por la derecha a intentar tirar un poquito.
Pues ya es habitual no estar cerca porque bueno, la fatiga, el ritmo con que se está realizando hoy la etapa es muy exigente, aunque no haya habido ataques, el ritmo siempre ha estado muy presente por los hombres de Liberty seguro y cualquier corredor se puede cortar delante de ti, dejarte ahí un hueco de 5 metros, tenerlo que remontar y que esto te pase un par de veces seguidas te rompe un poquito muscular. Por eso es habitual ya buscar siempre lo que es la cabeza de carrera y sobre todo estar cerca de tus rivales para que por lo menos si se abre que sea un hombre importante, que eso te puede relanzar moralmente. Van a llegar a los 10 kilómetros para la línea de meta. Con buena cadencia, sobre todo Marcos Serrano, Isidro Nozal, ya lógicamente en pleno esfuerzo Dariusz Bananovsky. Ahí está Roberto Heras por detrás. Vinokurov, que ha progresado por la parte derecha. David Blanco también. Isabel, que aguanta ahí. Isabel lo iba a nombrar ahora mismo, que se ha llevado un cabreo con uno de sus auxiliares porque le ha dado prácticamente el casco en la mano y al auxiliar se le ha caído y le han pasado los coches por encima. Ahí estamos viendo también por parte de Costa de Almería a Chimo López, Paco Lara, Marchante, Ferrío. Aguantan también ahí está Roberto Heras, Santi Pérez por delante y Alejandro Valverde. Maillot abierto, sabe que va a sufrir también en esta subida, pero ya rompió el pronóstico en Sierra Nevada y va a intentar también desbancar a este hombre que de nuevo vuelve a ser el gran favorito, corriendo aquí en su casa, Roberto Heras. Hablabas de los Paternina que ya habrían acabado la etapa, porque hoy, antes de que saliera, ya se han marcado 20 kilómetros. Estaban en un hotel a solo 2 del punto de salida, pero les han dicho nada, a coger la bici y os acercáis a la salida. Pues han tenido que dar una vuelta de 20 kilómetros. Estaban contentos los hombres del Paternina Costa de Almería. A los 3 de cabeza ya les han dicho que la ventaja es inferior a los 3 minutos. Y siguen poniendo... David Plaza, perdón un momento, Iñaki, estamos viendo ahí corredores que aguantan en el grupo. Ahí está Bazer también por parte del conjunto Cofidis y Orrac, que está aguantando. Ese es el que lo cierra. Ese es el que lo cierra. Bueno, el que de momento está aguantando también un poquito ahí es Roberto Leiseca y Perdi. Están ahí haciendo su pinito los dos. Ahí está la pancarta de 8 kilómetros. Tienen esta zona de descanso y observen, ahí empieza ahí realmente fondo, ya sí. La parte dura de la subida. Esos últimos 8 kilómetros. Vaya, ese es más bonitas, derecha, izquierda desde aquí abajo. Atención que por la derecha salta alguien del pelotón. Sí, ahí hay un primer ataque, efectivamente. Es Carlos Sastre, que lo prueba desde lejos. El corredor abulense, siempre valiente. La verdad es que lleva un año en el que de momento, bueno, no está ganando, pero está trabajando con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Ya lo hizo en el Tour de Francia. Y ahí está Carlos Sastre, que quizás sabe que en la parte final es complicado estar con ellos y busca pues ese factor sorpresa, ese margen que tiene ahora, teniendo en cuenta que no es un corredor que tenga demasiadas opciones en la clasificación general de la carrera. ¿Cómo empiezan a sufrir los 3 de cabeza en esta primera rampa que vosotros contabais? De momento, como eso, me estás diciendo, Carlos, tiene esos 6 minutos de retraso, hay gente ahí que te preocupa más y bueno, que se vaya. Yo creo que ahí Liberty sigue teniendo hombres, tal vez a lo mejor Baranovsky se ha abierto, pero queda ahí Marcos Serrano, que tenga ahora que marcar el ritmo. Ahora está cambiando el ritmo también por delante, como pueden ver, Félix Cárdenas en busca por el triunfo de la etapa, atacado en la parte derecha, como pueden ver, Carlos Sastre. Veíamos también al pelotón y ahí ven cómo se está marchando efectivamente Félix Cárdenas, ganador de etapa en la última semana, el año pasado también en Sierra Nevada. Este año quiere conseguirlo aquí en la Covatilla. Un día espléndido, con sol. La verdad es que ahora el viento está haciendo que refresque un poco aquí en la cima. Pero un día espléndido para la práctica del ciclismo, sobre todo en esta parte final de la etapa. Ahí están Cárdenas, cabeza de carrera, y en la derecha, como pueden ver, Sastre, mientras aguanta un Baranovsky en cabeza del pelotón. Un pelotón que lo cierra ahora Eric Zabel. Poco más de 1 kilómetro la ventaja de Félix Cárdenas sobre el pelotón, porque desde aquí arriba, ahora pasa él, pasará bajo la pancarta de 7 kilómetros, se ve el arco de los 8 al que se acerca el pelotón con Iñaki. Así es, estábamos viendo ya llegando a ese arco. Y eso quiere decir que la diferencia está por debajo ya de los 3 minutos. Ahí está entrando también en esa zona de descanso ahora Carlos Sastre. 2:14 solo, como pueden ver. 8 kilómetros para el grupo del líder. Ahí está efectivamente Baranovsky. Yo creo que le queda poco ya. En cuanto llegue a la próxima rampa va a ser algún compañero el que va a tomar el relevo. Bueno, la rampa dura es la que va a encontrarse ahora ya Baranovsky, ¿no? Por eso digo, la ¿no? primera pared, ¿no? Cuando llegue ahí,
probablemente poco va a poder aportar ya. Carlos, tú que tienes ahí la gráfica de esta subida, cuando falta un poco menos de 7 kilómetros, durísimo el desnivel que está superando ahora Félix Cárdenas. En esa zona a la que llegan incluso hasta el 17% en algunos momentos. Observen ahí cómo se retuerce también Félix Cárdenas, el corredor de Baqué. Ya se abre buscando también una victoria este año en la Vuelta. Se abre, como nos dice Iñaki Baranowski. Entra pues probablemente ahora Marcos Serrano, que va a ser el hombre que va a hacer los próximos kilómetros. Ahí está Marcos Serrano con Nozal. Se ha metido ahí Luis Pérez también, como pueden ver, el corredor del conjunto Cofidis, otro corredor que está cerca de fichar por T-Mobile la próxima temporada. Carlos García Quesada, Santi Pérez, ojo ahí que tiene problemas. Isidro, sí. Isidro Nozal, ese ritmo está siendo demasiado duro para él. La tercera semana para Isidro Nozal de momento le pasa factura, ¿eh? Lo bien que han dado las 2 primeras semanas y ya la contraló de Sierra Nevada, la cronoescalada empezó a mostrar signos de debilidad. Está haciendo daño Marcos Serrano, como pueden ver, está poniendo un ritmo exigente que va a estar al alcance de muy pocos corredores. Mancebo, que no quiere perder la rueda de Alejandro Valverde. Eladio Jiménez se ha quedado ya mucha gente. Ahí todos se vigilan. Paco Lara, que aguanta bien también el corredor granadino. Mancebo. Creo que es Vinokurov también, que aguanta ahí. Verdi. Y sufre ahí también Manolo Beltrán. Ese cambio de ritmo que ha hecho Marcos Serrano, que está haciendo sufrir mucho a los corredores. Se ha quedado ahí otro grupo, como pueden ver. Se queda Manolo Beltrán también. 7 kilómetros para el grupo del líder. Bueno, pues ahí se ha hecho ya la primera selección. Marcos Serrano, Luis Pérez, Paco Lara, Carlos García Quesada, Santi Pérez. Y Lara va, va, tiene piernas. Perdiguero y Nozal se quedan. Aquí neutralizan a Carlos Sastre. Ahí vemos en la cola efectivamente como Perdiguero está perdiendo contacto respecto al grupo de favoritas, y Lara efectivamente que está llegando también a esa zona dura y que está abriendo un pequeño fuerte, hueco ahí con mucha fuerza. Ahora Paco Lara estuvo muy cerquita de ganar en Calar Alto, hizo una grandísima etapa ese día y observen ahí cómo está haciendo daño. Incluso Marcos Serrano, un corredor de su experiencia, de su fuerza en este terreno, está sufriendo ahí para mantenerse en las primeras posiciones del grupo. Les cuesta a muchos, incluso a Paco Mancebo, llegar y engancharse a la rueda, en este caso de Santi Pérez. Nozal, que está sufriendo, observen, está progresando por detrás ahora. Pero ya se ha quedado muy atrás. Miguel Ángel Martín Perdiguero, y ahí está Paco Lara, que efectivamente va ahí abriendo un poquito de hueco. Marcos Serrano yo creo que sabe cuál es el ritmo que tiene que llevar y tampoco quiere entrar ahí en este nivel de exigencia que está poniendo ahora Paco Lara, que va a cazar también, como pueden ver, Alberto López de Munain. Bueno, la verdad es que Paco está subiendo como una auténtica moto, está francamente fuerte este corredor granaíno. Tal vez tenga su oportunidad, ¿no? Aunque Félix Cárdenas también está haciendo una ascensión muy juiciosa, regulando, metiendo ritmo y, bueno, siempre contando con esa ventaja antes de vaciarse, ¿no? Ir aguantando la ventaja, pero que vaya disminuyendo de una manera paulativa. Y luego ya, bueno, por los 2 últimos kilómetros se la tiene que jugar el colombiano, donde ya verá claro si tiene opciones o no de ganar la etapa. Se desfonda Piepoli y se desfonda Carlos Sastre. Ahí está, efectivamente se abre Piepoli. Esto que ese ritmo que estaba llevando el grupo era demasiado exigente para él. Piepoli, otro que comentábamos, la tercera semana se la atraganta con la facilidad que ganó en Aitana, y en cambio aquí... Marchante, atención que Marchante también estaba ahí. Cuidado que se queda Paco Mancebo, Ahí estamos viendo cómo sufre ahora el corredor, el campeón de España. Pancarta ahora de 6 kilómetros. De 6 kilómetros para Félix Cárdenas, pero que ya lleva todo puesto. Plato pequeño, el piñón más grande. Ya ha perdido la alegría con la que ha arrancado para dejar atrás a Valia Bellea, a Rieta. Ya no tiene la misma alegría, aunque tiene mucha experiencia, pero todavía muchos kilómetros por delante. Entrega la cuchara a Serrano. Ahí sigue Paco Lara. Pues ya se han quedado solos los mejores. Vamos a ver quién está metiendo al ritmo, como pueden ver, Carlos García Quesada. Efectivamente, está metiendo ritmo Carlos García Quesada. Aguanta Valverde. Aguanta ahí también Ferrillo, creo que es el corredor de Costa de Almería. Luis Pérez, Vinokurov, que está ahí guardando también para ver si tiene opciones. Santi Pérez, Roberto Heras y Alejandro Valverde. Efectivamente, los hombres importantes de la clasificación general han visto ahí con qué facilidad echaba un trago Santi Pérez. La sensación de fuerza también en el asturiano en este momento de la ascensión. Efectivamente es Ferrillo, 2 hombres pues de Costa de Almería también en el grupo de cabeza. Y Paco Lara, que ha abierto hueco, ahora debe de estar en el orden de unos 25 metros con respecto a este grupo que acabáis de mencionar. Liberty, que ha quemado muchas fuerzas, ha asumido la responsabilidad de la etapa.
Se ha quedado solo ahí ya, pero es el momento de los líderes, es el momento de los hombres Hay importantes. ataque, hay quien ataca, es Valverde está cambiando el ritmo. Pero se ha ido Eras de ese grupo, le sigue Santi Pérez. No, es que Roberto que está atacando. Ha encontrado su distancia, Roberto Eras el hombre que ataca. Se le sigue Santi Pérez, vamos a ver, ha llegado fácil ahí, como pueden ver, a la rueda de Roberto Eras. Problemas para Valverde. Le espera a su compañero para ver si le puede llevar, pero se ha marchado a rueda de Eras, Santi Pérez. Aquí en la línea de meta le pide relevo Santi Pérez a Roberto Eras. Ha abierto un poquito de hueco, vamos a ver si sigue asumiendo la responsabilidad. Su equipo ha trabajado muchísimo y está asumiéndola efectivamente Roberto Eras. Unos 15 metros le separan a Carlos García Quesada junto a Valverde, junto a Mancebo, Ferrió, de los hombres que van por delante. 6 kilómetros ahora para Eras y Santi Pérez. 1.51, 52 la ventaja de... Ojo que se va a Eras por encima de Paco Lara. Vuelve a cambiar el ritmo, efectivamente el bejarano, motivadísimo aquí en su tierra. Hizo una gran etapa ya en Calar Alto, la está repitiendo. Recuerden que estos dos hombres fueron primero y segundo en la etapa de Calar Alto. Y ahí está Mancebo, que parece que se está encontrando. Crisis de Valverde, sí. Crisis de Valverde, que se está cortando del grupo. Y queda mucho para el final, prácticamente 6 kilómetros. Se está quedando, Se está quedando, estoy cronometrando. Lleva ya 7 segundos por el paso donde había pasado hace 7, 10, 11, 12, 14 segundos. El trabajo de Liberty seguro se está dando su fruto, ¿no? Ahí está, perdona, Pedro Santi Pérez, que decide colaborar también. Ve que puede progresar de manera importante en la clasificación general y quiere intentarlo. ¿Por qué no? También el corredor asturiano del conjunto Fona, que el único que ha podido aguantar el ritmo de Roberto Eras. Pero es que se ha ido muchísimo, Se ha ido muchísimo. Vuelvo a tomar tiempo. Y Carlos García Quesada, que mira para atrás buscando la posición de Alejandro Valverde. Ya se ha marchado Vinokurov, ya se ha marchado también Mancebo. Y aquí quedan solamente Luis Pérez, Ferrió, Valverde y Carlos García Quesada, que ya son 15, 16, 17, 18, 19 segundos con respecto a Eras. Ya tienen los dos de la general, primero y tercero en estos momentos, Roberto Eras y Santi Pérez, que está poniendo un ritmo impresionante también en esta ascensión. Es el hombre más en forma en estos momentos en la montaña. 5 últimos kilómetros para el colombiano de Cafés Baqué, Félix Cárdenas, que va tirando de experiencia de las fuerzas que le quedan para intentar llevar su aventura lo más lejos posible y si puede ser hasta meta, aunque con lo que vienen por detrás le va a costar mucho. Difícil, muy difícil, puesto que viene muy fuerte por detrás Santi Pérez. Quedan 5 kilómetros, como pueden ver. Ahí está colaborando también Roberto Eras, no puede ser de otra manera. Va a luchar de nuevo, como está haciendo durante todos los días, por ganar por tercera vez la Vuelta Ciclista España. Un récord que solo ha alcanzado Tony Rominger. 20 segundos ya la diferencia respecto a Valverde, que está sufriendo. Se ha ido mucho Roberto Eras. El único que está aguantando ahí un poquito es Santi Pérez y también lo está haciendo Paco Mancebo. Voy a tomarles tiempo. Estamos viendo cómo Carlos tiene que acompasar el ritmo. Está sufriendo Valverde. Lógicamente, esas cosas que le estarán llegando, esas noticias que le estarán llegando a estos dos corredores que quieren apostar por la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Y los que están sufriendo son los acompañantes de Félix Cárdenas en el coche de Cafés Baqué, que están locos por conseguir la segunda victoria de esta temporada después de la de Jorge García en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. 12 segundos a Paco Mancebo, Vinokurov, y va a llegar de un momento a otro y se va a poner en los 22 segundos respecto a Valverde. En Sierra Nevada parecía que la carrera era para el corredor murciano. Aquí vuelve a recuperar entero Roberto Eras. Cómo cambian las cosas. Esto es uno de los grandes secretos, ¿no? del éxito que tiene este deporte en el público. Que haya cambios, que haya movimiento, que haya público, que haya ambiente en la carrera, como está viendo en esta vuelta. Oye, Félix Cárdenas va aguantando. 1 minuto y medio hay que quitárselo. La verdad es que tienen terreno todavía que da puerto, ¿no? Pero luego hay 1 kilómetro, un descanso muy importante donde a Félix Cárdenas puede manejar ahí mejor las distancias, porque recuerdo la victoria de Santi Blanco, agónica los últimos 3 kilómetros, supo mantener frialdad y al final por poco, pero consiguió una victoria. Mancebo alcanza a Arrieta. Hace poco que le han alcanzado también estos hombres, así que los anteriores, los que van por delante. Y se pone Mancebo a rueda de Arrieta y está haciendo una ascensión magnífica. Mancebo no lo consigue Vinokurov, que se ha quedado descolgado. Mancebo siempre es un corredor. Le pega gritos. Mancebo le está dando voces a Arrieta, que dónde va, es tan deprisa que no puedo.
Quieres colaborar, pero a veces es difícil. Sí, Vienen al límite y hay que tener muy bien cogido el punto. Ahí está sufriendo, como pueden ver, Alejandro Valverde. Recuerden, solo tenía 5 segundos perdidos en la clasificación general, pero eso va a aumentar de nuevo en la jornada de hoy. Las dos grandes etapas de montaña hasta ahora, Calar Alto, y la jornada de hoy aquí en la Covatilla, sin olvidarnos también de Aitana, van a ser favorables para el mejor escalador, para Roberto Heras. 4 kilómetros para Félix Cárdenas. Vamos a ver ahí cuánto mantiene. Se ven ahí, están dando un poco de viento de cara en la parte izquierda, que aún va a endurecer si cabe algo más la subida para el corredor colombiano. Ahora le entra ahí se por la retuerce izquierda. también Roberto Heras. Sufren los dos hombres en una zona durísima de nuevo de la extensión. Y además qué ritmo está poniendo Roberto Heras, siguiéndole el ritmo como buenamente puede también Santi Pérez. Mira hacia atrás Roberto Heras como buscando la posibilidad de que le pueda echar una manita a Santi Pérez, a ver si tiene fuerzas para seguir tirando y distanciándose de los hombres que vienen por detrás, que son Arrieta y el propio Mancebo. Y en unos instantes volveremos a tomar tiempo. ¿Cómo está sufriendo Valverde? Observen ahí, Carlos, que intenta regularle para que no sea demasiado el tiempo. Recuerden que eran 32 segundos como veíamos en ese rótulo, pero observen, vienen crecidos también por detrás los hombres de Costa de Almería, Ferrío, Marchante, que van a superar también al corredor murciano. Suenan las señales de alarma en el Comunidad Valenciana. Habían recuperado la carrera en la gran cronoescalada a Sierra Nevada y le ofrece un poquito de agua para ver si recupera. Pero está pasando una crisis importante y muy lejos aún de la línea de meta. Pancarta de 4 kilómetros ahora para Santi Pérez y para Roberto Heras. 17 segundos a Mancebo. A esa zona, como pueden ver, donde entra un poquito de viento. Pero observen cómo se está clavando. Cómo se está clavando Valverde. Sí, está en auténtica crisis, ¿no? Ahora mismo tiene que ahí aguantar Valverde, mantener un poquito de frialdad, pero yo creo que le está costando trabajo mantener esa frialdad que mantuvo al menos en Aitana o en Calar Alto, ¿no? Ojo, sobre que todo ya porque ya está 47, 48, quédate Javi, 50, 51, 52, 54, 55 segundos. Pierde más ya pues de lo que ganó el otro día en Sierra Nevada. Va a recuperar el timón de la carrera Roberto Heras. Su veteranía, su calidad, le está colocando de nuevo como un líder sólido de la vuelta. Y que a la orden de Manolo Saiz ha pasado a relevar a Santi Pérez. Es una apuesta evidente, ¿no? Para ellos. Siempre han sido, la verdad, desde que llegó a la montaña, los patrones de la carrera. Y después del trabajo realizado durante de toda la etapa, tienen que mantener ese pulso. Ahí están Carlos Sastre, Carlos García Quesada, Valverde en medio, intentando perder el mínimo tiempo posible. Vamos a intentar pasar. Ahí ven, están cogiendo ya los coches que siga Félix Cárdenas. Importante sobre todo para ellos también tener esa referencia de ir comiendo terreno, porque yo creo que Santi Pérez, con esa buena colaboración que está manteniendo con Roberto Heras, está claro que si consiguen descolgar al colombiano, puede llevarse esa tercera victoria parcial de la etapa. Sería la cuarta ya para Fonak, que se colocaría pues al nivel de Fasa Bortola. Una buena noticia para el equipo de Álvaro Pino en estas jornadas difíciles también para ellos. Ahí está Cárdenas, llegando ya a la pancarta de 3 kilómetros. Le queda aún el próximo kilómetro también. Bueno, la verdad es que quedan 2 rampas aún del 15%, en una subida que visualmente la verdad es que no parece muy dura, pero la verdad es que cuando pasas en carrera transmite el nivel que tiene. Ahí tiene un descansito que le va a venir muy bien al colombiano. Lógicamente ahí Santi Pérez también quiere dar ritmo, quieren coger cuanto antes al colombiano para poderle desbancar en todo momento de ese puesto cabecero en la etapa. Bueno, se van a acercar ya a la pancarta y Mancebo, que se ha quedado en solitario, ha dejado atrás a Arrieta y va a intentar alcanzar a Heras. Ahí veíamos al grupo de los Paternina también, con Ferrío y con Gómez Marchante, acercándose también a esa pancarta de los últimos 3 kilómetros. Santi Pérez y Roberto Heras, qué buena colaboración. Sabe Santi Pérez también que puede llegar incluso, no sé si hoy, pero en los próximos días, a la segunda plaza de la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Se han juntado los 2 mejores escaladores
y están haciendo daño en esta vuelta. Va a llegar al minuto ahora el tiempo, como pueden ver, 1 minuto y 1 segundo aproximadamente. La diferencia aún para Félix Cárdenas. Nervios seguro en Baqué. Pueden ganar como hicieron el año pasado en Sierra Nevada, hoy aquí en la Covatilla. Ahí ese descanso que siempre viene bien. Manteniendo el ritmo Santi Pérez, que está transmitiendo unas sensaciones espectaculares en todas las subidas. Lógicamente Roberto va más forzado, ¿no? Porque tiene que ser más ambicioso, lo está haciendo, ¿no? Está obligado sobre todo a romper la carrera, lo ha logrado. Lógicamente Santi Pérez lo ve un poquito más relajado y en ese aspecto te da ese puntito que luego en estos momentos de carrera tienes de ventaja respecto a tus adversarios. Ahí está el grupo de los corredores de Costa de Almería. Y ahora lo que Valverde va más atrás aún. Sí, va mucho más atrás. Y verás a Vinokurov y luego llegará precisamente Valverde. Yo ya me he colocado otra vez con Santi Pérez y con Roberto Heras, que están subiendo a un ritmo fortísimo los dos. Fíjense, van a pasar los corredores, insisto, de Costa de Almería. Este aún no es el grupo de Valverde, a un minuto exacto de Heras. Ahí está pasando Arrieta con otro corredor y ahí por detrás sí que llega ya, yo creo, el grupo de Valverde. Ese es Arrieta. Me parece que es Gómez Marchante. Y un poquito más atrás estaba Alejandro Valverde. No sé si puedes ver el paso por la pancarta, Iñaki. No, me he venido con ellos por delante y me va a costar mirar hacia atrás. Quédate por favor ahora con Valverde. 1:10 nos indican ahí la diferencia entre Heras y Santi Pérez. Ahí tenemos buena imagen con los dos hombres que están intentando luchar por la vuelta, intentando luchar aún por el triunfo de etapa. Llega Santi Pérez, llega Roberto Heras a los 2 kilómetros para la línea de meta. Pues cántanos por favor el paso de Valverde por ahí. Ahí están efectivamente. Ahí estoy tomando tiempo del paso de estos dos hombres. Esperamos a Valverde. Y por delante, recuerden, sigue Félix Cárdenas, que puede acariciar también la victoria. Puede, porque sobre todo ese descanso le va a venir bien a todos, ¿no? Pero sobre todo a Félix, porque consigue que la diferencia no se recorte más aún de lo que ya se lo han recortado. Y con 1 minuto a 1 kilómetro y medio... Mancebo va a pasar a 20 segundos de Heras. Ay, Paco, como siempre, su regularidad es su fuerte y de nuevo sigue constante, ¿no? Le falta ese puntito a lo mejor para estar como Roberto Heras, pero ahí sigue siempre el abulense luchador como nunca. Félix sabe que es el momento que tiene que morirse en la bicicleta y que tratar de que haya dudas, ¿no? Por parte de sus dos inmediatos perseguidores. 50 segundos para Luis Pérez. Ahí nos indican ahora 1:25. Ahí estamos viendo efectivamente el grupo de Carlos García Quesada, Vinokurov, que observen, le echa una mano incluso en cuanto aprieta un poquito. Carlos, sí, es que Carlos le está haciendo cambio de ritmo muy brusco, ¿eh? Hay que... 1:7 para los hombres del Paternina Costa de Almería. Y Santi Pérez, que se va, ya se le veía más entero. Es complicado, ¿no? Para Roberto Heras el esfuerzo que estaba haciendo, la tensión, eso te va carcomiendo de vez en cuando en momentos claves, mientras Santi más relajado está marchándose un poquito de Roberto Heras. Cuidado que está a punto de llegar, salvo que mis ojos me engañen. Valverde 1:34, 35, 39 ya, 1:41. 1:41 la diferencia y último kilómetro para este hombre, para Félix Cárdenas. Ahí pasa la pancarta ya. Está reencontrándose efectivamente Santi Pérez, que está siendo el mejor corredor en la montaña ya en esta Vuelta Ciclista a España. Y batir a un hombre como Roberto Heras no es nada fácil. No es nada fácil, ¿eh? Ahí está Roberto, que sabe se retuerce que también. Observen en esta zona dura cómo se está ahí retorciendo Roberto Heras. Yo creo que ahí está sufriendo, ¿eh? Ha sido muchos ambicioso. Kilómetros de castigo y está sufriendo ahora Roberto Heras. Qué vuelta, qué imágenes, qué nivel. Aquí es que todos sufren, ¿no? Lógicamente es un sálvese quien pueda. Por un lado Valverde, Mancebo, Roberto Heras, Santi Blanco el más entero, pero que Santi lógicamente Pérez. ganar no es nada fácil y lo está demostrando una vez más Roberto Heras. Hay que sufrir, hay que morirse en la bicicleta y sabe que Roberto es el momento, ¿no? Cualquier segundo que saque más de ventaja sobre un hombre como Valverde siempre
será un margen de tranquilidad para la última contrarreloj en Madrid. Fíjense cómo estaba ahí trabajando ese hombre que lo ha sido todo como escalador en el ciclismo. Ahí está ahora Valverde. Probablemente ahí si puede su director intentará transmitirle efectivamente que también está sufriendo ahora Roberto Heras. Va a ganar la etapa Félix Cárdenas, va a encontrar su triunfo también Baqué en esta Vuelta Ciclista a España. Viajamos con Roberto Heras ya. Va a encontrar también su triunfo Baqué. El año pasado fue Sierra Nevada, este hombre que va a ganar por tercera vez en la Vuelta Ciclista a España. Es un corredor absolutamente fiable, a pesar de que este año no ha llegado tan bien como el año pasado a la Vuelta. Félix Cárdenas, el hombre que va a tomar el relevo pues de Santi Blanco, ganador aquí en la temporada 2002. Segunda etapa y esta vez la victoria que va a ser para Cárdenas. Yo la verdad he pensado que lo tenían muy difícil los de la fuga, pero ha sabido regular bien, ha sabido moverse bien en carrera y va a ganar Félix Cárdenas. Y llega al premio de la montaña Roberto Heras. Ahí mira hacia atrás, ve que tiene margen y va a poder celebrar la victoria también Félix Cárdenas, ganador de la etapa de la Covatilla. Vamos a esperar porque enseguida va a llegar también Santi Pérez, el corredor asturiano que va a ser segundo. Recuerden, lleva pues 2 victorias de etapa y 2 segundos puestos. Y ahí llega Santi Pérez, el mejor escalador en esta Vuelta Ciclista a España. Carlos, acabamos de adelantar al coche de Cafés Baqué de su director John Gotita Bengoa. Vaya fiesta que estaban montando ahí dentro. Vamos a ver las diferencias porque van a ser también importantes. Este hombre va a progresar muchísimo en la clasificación general de la Vuelta y le quedan etapas para seguir estando con los mejores. Segunda posición en la etapa para Santi Pérez. 100 metros, 150 para Roberto Heras. Vamos a ver las diferencias, pues efectivamente, entre el jersey oro de la Vuelta, que ha sido valiente, que ha sido ambicioso, que quería consolidar ese jersey oro, ha apostado desde lejos, pero al final se ha encontrado ahí con un corredor joven, emergente, como es Santi Pérez, que está siendo la gran revelación de esta Vuelta Ciclista a España. Y llega ya aplaudido, lógicamente, por su público. Va a perder medio minuto aproximadamente respecto a Santi Pérez. 32 segundos. 32 segundos el tiempo que recorta Santi Pérez. Ahí llega Mancebo. Ahora el corredor del conjunto Baleares. Cómo se ha recuperado también al final. Sensacional. Entra a 45 segundos Mancebo. A 45 segundos ha entrado Mancebo y ahora el siguiente hombre importante de la clasificación general ya va a ser Valverde. El murciano que ha entrado en crisis lejos, a 6 kilómetros aproximadamente de la línea de meta. Pasa ya un minuto desde que ha cruzado esta línea de meta Santi Pérez. Ahí va a llegar también Luis Pérez, el corredor del conjunto Cofidis. Probablemente en las filas del conjunto T-Mobile la próxima temporada. Ahí al fondo aún no aparece. Hace ya 1:20 que ha cruzado la línea de meta Santi Pérez, pues que va a colocarse segundo en la clasificación general. Va a colocarse segundo en la clasificación general. Espectacular el rendimiento de Santi Pérez en la montaña. Estaba a 1:45, ahí llega este hombre. Ahora hace ya 1 minuto y 40 segundos que ha cruzado la línea de meta Santi Pérez, que se va a colocar segundo en la clasificación general de la Vuelta. Llega el terceto de Costa de Almería, Marchante, Ferrío y Paco Lara, que entran a 2:18 del ganador. Y va a estar por encima de los 2 minutos el tiempo que va a perder Valverde, que ha sufrido una durísima crisis en la jornada de hoy. Ahí está Carlos Sastre, que lo ha intentado desde lejos. Pero este corredor se dejó muchísimas fuerzas en el Tour de Francia y lo está pagando aquí. Ahí está Carlos Sastre, que llega a 2 minutos y 45 segundos del ganador de la etapa. Ahí viene Samuel Sánchez. Fíjense qué crisis la de Valverde. Le han superado Samuel Sánchez, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Ya está ya en el grupo de Vinokurov y con Carlos García Quesada también Alejandro Valverde. Vamos a ver la diferencia porque va a ser importantísima en la jornada de hoy para el murciano, que ve complicado realmente su futuro en esta Vuelta Ciclista a España. Cruzan meta 2:41. 2:41 la diferencia para Alejandro Valverde. Vaya crisis hoy para el murciano.